Hoy, miércoles 15 de noviembre, ya en la mitad del penúltimo mes del año, nos reunimos en esta sala virtual de nuevo con el fin de trabajarle un poco a este tema tan complejo que es reconstruir progresiva y estructuralmente la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y llegamos a la emisión número 449 y en ella vamos a resaltar unos hechos que ocurrieron en el departamento del Casanare en el año 2016, cuando fueron masacrados tres agentes de la Policía Nacional que se encontraban en cumplimiento de una misión institucional prestándole seguridad al campo petrolero de Usiana y alrededores. Y en desarrollo de esa tarea fueron emboscados. Allí cayeron asesinados tres agentes de la policía, quedaron heridos 27 y posteriormente otro de los 27 murió en el hospital de Villavicencio en la unidad de cuidados intensivos y otros quedaron con serias lesiones de por vida. Este hecho lo queremos resaltar porque es que los narcoterroristas del ELN están actualmente en negociaciones con el señor Petro en otro de los shows que han montado sucesivamente los distintos gobiernos, y casos como este para nada se mencionan y no hablan sino de la agenda que impuso el ELN, de que el gobierno no les cumple, que ellos pueden seguir secuestrando porque si no, de qué se financian. Tuvimos recientemente el escándalo mundial del secuestro del padre de nuestro crédito futbolístico, Luis Díaz, y como dice la canción, y así seguía, y así seguimos. Es increíble que esto pase al olvido, pero esa es la tarea eh, de este seriado fílmico que nos hemos propuesto hacer para que no quede en el olvido y se articule dentro de un esquema constructivo de la verdadera memoria histórica, lo que ha ocurrido contra Colombia por parte del comunismo armado, por parte de los terroristas y por parte del narcotráfico en cuerpo ajeno con grupos criminales que en contraste dicen defender al hombre y en el caso más específico todavía del ELN, que dicen ser el hombre nuevo y los transformadores de una sociedad hacia un poder popular por medio de eso. Plan vuelo de águila. Así de que el tema para analizar hoy, como siempre, complejo, pero que nos sirve para afianzar conocimientos acerca de esta cruda realidad. Adelante, mi coronel. Hoy, miércoles 15 de noviembre de 2023, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación realiza una nueva sesión académica de carácter analítico para reconstruir sucesos trascendentales del prolongado conflicto armado en Colombia. Como es de público conocimiento, el departamento de Casanare ha sido aterrorizado mediante acciones criminales de las narcoguerrillas de las FARC, el ELN y los mal llamados paramilitares, en términos generales. ¿Cómo podríamos resumir la importancia geoestratégica del exuberante, ensoñador, rico y hermoso departamento del Casanare? Pues, mi coronel, los adjetivos calificativos que usted le da son poquitos. La Biblia de las tres religiones, musulmanes, católicos y cristianos, musulmanes, cristianos y judíos, perdón, habla del paraíso terrenal. Y cuando Cristóbal Colón en su cuarto viaje entró al Orinoco y avanzó hacia el terreno interno de Sudamérica, dijo, y después comentaron, puede que le hayan atribuido la frase, pero lo dijo, que había entrado al Edén, a un paraíso terrenal. Pues ni más ni menos nuestros llanos orientales con la región de Casanare son eso, un Edén, un paraíso terrenal. Y sobre todo este departamento, como lo estamos viendo aquí en la fotografía, lleno, colmado de riachuelos, de ríos, de caños, de quebradas y de ríos grandes. Es
un departamento donde la riqueza agropecuaria brota sola de la tierra y en su subsuelo tiene petróleo y quién sabe qué más, gas. Es un departamento rico en ganadería, desde luego, pero le falta muchísimo para desarrollarse, para ser una despensa del mundo en ganadería y tiene como serlo. Y con tantos cursos de agua que hay, lo que ha faltado es cuidarlos porque ha habido hasta épocas de sequía increíble en una zona tan rica en agua. Entonces lo que vemos en el mapa es en primera medida eso. Limita por el occidente con el departamento de Boyacá, que es supremamente poblado en la cordillera oriental, que es la parte occidental del departamento. Limita por el norte con el departamento de Arauca sobre el río Casanare, que es el que lleva su mismo nombre. Se suele confundir que es con el río Arauca, no, porque el Arauca limita es con Venezuela más al norte. Y al sur limita por toda la proyección que va trayendo el río Meta desde el departamento, desde el centro del departamento del Meta hasta cruzar por Bichada y llegar exactamente a Venezuela. Más adelante el Cauca y el Meta se unen y desembocan en el Orinoco. Pero en primera medida resaltemos eso, la riqueza hídrica que tiene este departamento y la prospección que podría tener su desarrollo agropecuario, industrial y hasta minero, porque no solamente hay petróleo, puede haber otros recursos. Este mapa del relieve nos muestra que al occidente se destaca la Cuchilla de Aldajas y mucho más al suroccidente se destaca el cruce de Boyacá hacia Yopal por Sogamoso, que en la cordillera nace el río Carabozo, que va a desembocar al río Meta y luego el Meta se une con el Casanare y saldrá a Venezuela. Y lo mismo la serranía de Farallones, que es el conjunto, el contexto. Esto nos lo resalta aquí este mapa del Instituto de la Sociedad Geográfica Colombiana, haciéndonos ver que hay mucha, pero mucha riqueza hídrica y eso significa vida. Mientras en el Medio Oriente se mueren por falta de agua y en algunas regiones del África aquí nos abunda y no sabemos valorar ese activo estratégico. Este otro mapa ya mucho más claro nos da unos datos interesantes. Todo el departamento mide 44.640, casi 45.000 kilómetros cuadrados, mucho más grande que el Estado de Israel. Tiene una población en ese momento que se hizo este mapa, tenía 159.000 habitantes, muy poquitos para esa región, mientras Bogotá está atiborrada con 8 o 9 millones de habitantes. Se podría pensar estratégicamente en descentralizar, desintoxicar la ciudad de Bogotá y enviar muchas personas a producir a esas regiones y habría cómo. Y tiene 19 municipios y como vimos está ubicado en el centro oriente de Colombia. Ese es un contexto muy general de el departamento de Casanare para que nos demos cuenta lo que tenemos y no sabemos valorar los colombianos. Adelante, mi coronel. Mi coronel, es conveniente para comprender mejor los hechos, materia del análisis de hoy, que nos haga por favor un panorama descriptivo de las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales derivadas de la diversidad geográfica, la multietnicidad y la importancia geopolítica para Colombia del rico y enigmático municipio de Agua Azul, ubicado en la región centro del departamento del Casanare y que ha sido durante más de 5 décadas afectado por el narcoterrorismo comunista y otros agentes generadores de violencia. Mi coronel, pues es que hasta el nombre es ensoñador, ¿no? Tiene usted razón, es un municipio ensoñador, rico. Vemos que nace al noroccidente en lo que se llama el piedemonte de la cordillera andina y que en términos coloquiales de los campesinos le dicen la pata del cerro. Así nace y se extiende eh,
en una dirección de 120 grados, siguiendo el curso del río Bravo hacia el sur-oriente, que el área urbana es muy pequeñita en relación al área rural. Está ubicada aquí en el centro del municipio, que tiene una cantidad de vías terciarias, terciarias o vías muy pobres todavía hacia las distintas regiones y que solo es cruzado por la vía principal, que es la que viene desde la cordillera de Villavicencio, que al sur tiene una forma de una península parecida a la de Italia, pero no es península marítima porque está dentro del territorio mediterráneo, sino su forma, un poco similar a la bota caucana del Cauca. Y de esa manera es el principal, sí, corrijo, es el segundo municipio en importancia de la región centro del departamento, porque allí también está el municipio de Yopal, que es el principal con el que limita. O sea, su límite principal es con Yopal, o sea que la vida social, política, económica y cultural de este hermoso municipio es interactuante con eh, la capital del departamento, que es Yopal. En síntesis, el departamento no tiene sino tres regiones. La región norte, que la llaman el llano llano, que está completamente plana y de similares características a la que tiene el norte, que es Arauca, y la que tiene al sur, que es Bichada, y más al sur centro, que es el Meta. Y en la región sur y centro hay algo de proyección de la cordillera hacia el descenso de los llanos. Miramos este mapa y vemos que de los 19 municipios del departamento del Casanare, Agua Azul no es de los más grandes, pero sí es de los más importantes por su ubicación geográfica y sobre todo que está al lado de dos municipios muy conocidos en la cordillera, donde los ingenieros militares han hecho trabajos de obras y vías, que son Recetor y Chámeza. Muy conocidos esos dos municipios por eso. Luego Tauramena, que tiene fama por sus festividades, por su producción agropecuaria y por la alegría de sus gentes y la composición de canciones llaneras, que además en toda la región, ¿no? Toda la región se compone muchísimo. Campesino llanero es muy inquieto en ese tema de su folclore. Y tiene también, por el sur limita con otro municipio que es de gran importancia ganadera y porque está sobre el río Meta, que es Maní. Al oriente está con Yopal, que ya lo dijimos, toda su vida interactúa con ellos. Y aunque no tiene límites directos, pues tiene una interacción triangular con Orocué. Entonces es muy común oír decir a los habitantes de esa región que se mueven para sus negocios y sus actividades de todo tipo. Orocué, Maní, Yopal, Agua Azul y Tauramena. Eso es muy reiterativo. Bueno, y aquí vemos estas fotos que realmente podríamos decir que es el paraíso terrenal. Ver ese llano abierto y hermoso y ese cielo azul con el cambio de las nubes por los minutos de lluvia, luego que se despeja todo, es impresionante. La belleza de nuestros llanos orientales es increíble. Y los habitantes han hecho un culto a su folclore construyendo un monumento al arpa y la llaman el arpa más grande del mundo, porque en realidad es la más grande. Claro, un monumento, no es un arpa para tocar, pero es impresionantemente hermosa. Y con esta toma, pues cualquiera se ilusiona y se emociona con el folclore llanero. Y estos son los ríos. Esta es la belleza natural que nos encontramos en la medida que la cordillera se va convirtiendo en llano y se constituye lo que decimos el piedemonte llanero, lo que los campesinos llaman la pata del cerro. Aquí el monumento que tiene a la entrada también impresionantemente hermoso de la calidad del ganado que se produce en esa región y que se pudiera producir más y de forma industrial organizada si no hubiera violencia, no hubiera proyectos. Y estas florecitas que adornan ese monumento nos muestran la belleza de la flora que hay en esa región. Y esto sí es la que le da el nombre al municipio para sentar a un poeta a imaginar sobre extensas letanías y sobre
cómo la imaginación puede articularse con el sol que se alcanza a ver aquí, naciendo en el llano oriental y brillando con toda su intensidad sobre el río de color azul, por eso se llama agua azul. O sea que, como decía al principio, si el nombre es ensoñador, es que el sitio es más ensoñador todavía. Y los colombianos ni siquiera somos capaces de sacarle provecho turístico a esto. Imagínense ustedes una cuestión bien organizada trayendo europeos, canadienses y japoneses a que dejen dólares, pero con algo bien estructurado de turismo ecológico, para decirles nomás que se den el lujo de ver un amanecer o un atardecer con las aguas azules del río o de la quebrada de Agua Azul en el municipio de Agua Azul y que vengan a tomar todas las fotos que quieran, hasta películas inventarían ahí, pero ya sabemos cuál es el problema, los bandidos tirando de todo. Entonces, todo eso nos pone a pensar, a reflexionar, y muy apropiado que usted hiciera esa pregunta, mi colega González. Muchas gracias, mi coronel. ¿Cómo podríamos condensar en unos pocos renglones la grave amenaza terrorista permanente de las cuadrillas del autodenominado Frente de Guerra Oriental del ELN en los departamentos del Triángulo ABC? Bueno, quizás aquí en este mapa principal vemos que es que el triángulo ABC es esta zona de aquí del occidente de Casanare, pues obviamente Casanare es la C y A es Arauca. Entonces, como vemos, es un triángulo realmente geográfico que apunta hacia el norte de Santander, a Cundinamarca, al Meta, al Bichada y a Venezuela. O sea, es como un corazón geopolítico grande que tiene una yugular de petróleo, que tiene gas, que tiene agua a la que no nos imaginamos, que tiene riqueza en el suelo y que tiene gente muy valiente, porque ellos fueron los que participaron de manera muy activa en la guerra de la independencia y a lo largo de la historia del país han sido gente muy fuerte para soportar las inclemencias del tiempo y para vivir en medio de las dificultades, ya que el desarrollo no ha llegado adecuadamente, a pesar de estar tan cerca de Bogotá y en medio de dos países. Entonces el ELN, aprovechando todas esas características y pensando en tomarse el poder y fraccionar diagonalmente el país, así en este sentido, estoy mostrando en el puntero, a separar completamente lo andino y lo pacífico de la Orinoquía y la Amazonía. Esa ha sido la estrategia del ELN. Mientras las FARC querían era venir de afuera hacia adentro y tomarse el poder. En ese contexto el ELN ha pretendido avanzar hacia la toma del poder desde otra óptica, otro método. Entonces, esa es la importancia de ese triángulo y por eso explica que el ELN haya crecido de manera geométrica y matemática en esos departamentos, en Boyacá, Casanare y Arauca, pero obviamente con una ligazón al norte de Santander, Cesar, Santander, Cundinamarca, Antioquia, que vemos que al atravesar Boyacá llega a Antioquia, Meta, Bichada y desde luego Venezuela. Esa es la razón. Mi coronel, ¿quiénes son los responsables políticos y los autores materiales e intelectuales de la masacre de 4 policías y heridas a otros 23 como consecuencia de un ataque terrorista del ELN en el municipio de Agua Azul en el año de 2016? Pues cuando la revista Semana publicó este, este ejemplar, este número, con esa carátula, estaba diciendo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Eh, Fue una burla a Colombia. Ahí lo colocan en interrogación, pero al leer el artículo, sí es una burla. ¿De quién es? Del señor Juan Manuel Santos y del tal Gavino del ELN. ¿Por qué? Porque mientras hacía el show en La Habana con las FARC, Santos, desesperado por echarle más candela, más combustible
a la búsqueda de su inmerecido e innecesario Premio Nobel de Paz, movió cielo y tierra para que se iniciaran conversaciones con el ELN. Y el ELN, que ya le conoce el ADN a los corruptos politiqueros de Colombia, pues claro que se sentó con él a decirle que nosotros podemos orar todo el tiempo, pero ni vamos a entregar las armas, ni dejamos de representar a la sociedad civil, ni nuestra negociación es para ninguna desmovilización, sino para incrementar la continentalidad de la lucha, porque aquí lo único que hay que hacer es entregarle el poder al comunismo y cambiar el continente, incluido Colombia. Entonces fue una burla, y como esto ocurrió, los hechos que estamos hablando hoy ocurren a comienzos del 2016, cuando estaba todo este show montado, pues la explicación es esa. Ellos son los responsables. El uno por corrupto, por manipulador de la utilización de los recursos del Estado para su beneficio personal, y por la traición que le hizo a los colombianos, que lo eligieron para que continuara con la seguridad democrática. Y el otro porque es un bandido, un terrorista, un criminal, que no tiene ningún escrúpulo para asesinar la vida en primavera y destruir toda la riqueza que tiene Colombia, como la hemos visto brevemente en la anterior descripción. Adelante, mi coronel. Mi coronel, con el propósito de formarnos una idea acerca del entorno táctico, estratégico y operacional de la presencia de los terroristas de las FARC y el ELN en la zona, hay antecedentes concretos de orden táctico y estratégico relacionados con la masacre de 4 policías y heridas a otros 23 como consecuencia del ataque terrorista del ELN en el municipio de Agua Azul, Casanare, en 2016. Bueno, mi coronel, antecedentes muchos, ¿no? Se dice, comenzando por las mamás, cuando somos niños que nos están repitiendo, es que eso le pasó porque usted venía haciendo esto, esto y esto. Entonces, una enseñanza que da la vida, ¿no? La vida práctica. Y ya en la geopolítica y en la historia sí que es cierto. Nada ocurre porque sí, porque brotó de la tierra, porque llegó de un lado a otro, sino es una continuidad de aciertos o desaciertos. Y esto que está ocurriendo con el ELN, si nos ponemos en el momento histórico, con estos ataques que estamos analizando hoy, porque vamos a sumar varios, vamos a ver casos diferentes que todos confluyen a lo mismo, indican que lo que estaba haciendo el señor Santos con las FARC en Cuba era una sumatoria de hierros, de equivocaciones, como decimos en términos muy colombianos, de metidas de pata. Otro antecedente era que se venía anunciando que la paz con el ELN, no ha concretado nada con la FARC, pero él ya hablaba de que la paz con el ELN estaba a la vuelta de la esquina, y con su misma payasada de siempre que él tenía la llave de la paz. Fue por la época en que tuvo el cinismo de salir en un programa de televisión diciéndole a una señora de origen humilde: señora, ¿usted enviaría su hijo a la guerra? Como si no fueran los soldados los que estaban evitando que estos delincuentes se tomaran el poder. Y de remate disfrazó al hijo de soldado y lo puso a pasear por todo el país. Y como si fuera un dictador africano, paró una ceremonia militar completa para que el hijo, que venía disfrazado de comando terrestre de las fuerzas especiales, formándole de la derecha a los oficiales, recibiera la medalla al mérito al mejor soldado del ejército. O sea, payasadas e irrespetos con las fuerzas militares y con el país por montones al lado de sus anuncios espurios de paz. Y ese fue el pequeño dictadorcito que tuvimos, el pequeño Putin con ansias de estadista que tuvimos en Colombia. Hubo constantes ataques terroristas de las FARC y el ELN en toda la región, y esos constantes ataques terroristas tuvieron un estímulo para que el Clan del Golfo, que es lo que señalamos ahí con la C y la G, también buscara aprovechar en todo el país su presencia, exigiendo territorialidad y reconocimiento político. Entonces vemos que es como una cosa suma con la otra, y cuando algo explota, porque definitivamente la pus se ha ido acumulando en distintos sitios y hace metástasis. El ELN
aprovechó para fortalecer algo que es muy fuerte para ellos, que son las milicias populares, que como lo veremos mañana en el programa especial número 450 con el Plan Vuelo de Águila, son una esencia de la acción criminal de este grupo, muy correlacionada con lo que ellos llaman las bases revolucionarias de masas y las comunidades eclesiales de base, grupos de estudio y trabajo, serviceros revolucionarios, etc. Y a eso le agregaron una inmersión más directa en el narcotráfico gracias a la cercanía con la narcodictadura venezolana, las pugnas con los demás grupos criminales y la minería ilegal, al punto que el señor Maduro en su narcodictadura les prometió hasta entregarles parte de las minas del arco minero con tal de que le ayuden a proteger su revolución interna en Venezuela, eliminando a toda persona que no se afilie a los dictados del PSV de la narcodictadura castrochavista. Obviamente, con esa sumatoria de hechos que estamos viendo, pues hubo una farsa de iniciación de paz con el ELN, primero en Caracas, luego en Quito y finalmente, después de estos hechos en La Habana, que todos sabemos que fue un show, una farsa, un engaño. Y allá fueron dos distinguidos generales del ejército colombiano a servir de multiplicadores del engaño. El señor Juan Camilo Restrepo inició el show a sabiendas que él ni estaba preparado para eso, ni tenía el conocimiento, pero el buen sueldo que le pagaban y la oportunidad de figurar, todo politiquero de figurón, pues la aprovechó a dos manos y hoy lo tenemos ahora criticando que es que al ELN no se le ha sometido en la mesa de conversación en esta ocasión y que por eso es que está haciendo lo que le da la gana, como si él no hubiera hecho lo mismo y no les hubiera tolerado todas estas vagabunderías al ELN en su momento. Es el mismo caso de Andrés Pastrana diciendo que Petro y Santos son débiles con la guerrilla. El Frente de Guerra Oriental, como lo vimos, ubicado estratégicamente en ese triángulo, con una ligazón directa con los otros departamentos que analizamos, junto con la narcodictadura de Maduro, constituyen un problema gravísimo, pero supremamente grave para la seguridad nacional. Pero resulta que ha habido 3 periodos presidenciales desde ese momento de este hecho que estamos analizando, más por lo menos 10 periodos presidenciales anteriores, y nadie, ninguno, ni antes, ni después, ni ahora, le han puesto cuidado a que esa presencia destructiva del ELN en la región sea una amenaza sustancial, una agresión contra la seguridad nacional y la prospección del país. Eso entra por un oído y sale por el otro, porque no es un tema fundamental para la politiquería. Entonces es mejor hablar de que a Palestina Santos le lleva la paz, es mejor hablar de que Palestina sí ha estado y que Colombia va a denunciar a Israel en la ONU, es mejor decir que eh, Colombia se integra al grupo de Río y todas las payasadas que se inventan a veces los políticos del continente para bloquear la OEA y, y hacer y producir gastos, o sea, idearse gastos. Es mejor inventarse aquí lemas y darse publicidad por los medios de comunicación de que el gobierno de la gente, el gobierno de no sé quién, etcétera. Pero lo que es esencial, lo que es crucial para el país, como es lo que está en vilo allá, que es la estabilidad y la seguridad nacional en esa región, no es importante. O sea, no tenemos el foco de la linterna puesto donde está el ruido, donde está el problema que se está acercando el delincuente. Esa guerra a muerte entre los carteles en Arauca y Casanare y parte de Boyacá, porque también en parte de Boyacá ha ocurrido, viene desde esa época, históricamente la han tenido, pero aquí se multiplica por el tema del narcotráfico, la minería ilegal y la cercanía con la dictadura terrorista de Maduro. Y por la época también un detalle interesante de analizar es que en las áreas donde había cuadrillas de las FARC que supuestamente se estaban desmovilizando y cruzaban su accionar criminal con el ELN, comenzaron a hablar de acuerdos. Y en las cárceles hubo varios eventos que pasaron desapercibidos para la mayoría
de los colombianos, pero los bandidos de las FARC y el ELN hicieron hasta especies de asambleas en las cárceles para hablar de la unidad nacional y de la integración de las formas de lucha. Y eso terminó en que hubo una reunión que nunca se supo de qué hablaron y que fue consentida por el del gobierno Santos entre Gavino y Timochenko en Cuba, y para eso se les pusieron aviones charter y vuelos con todo, con azafatas y camarones y con cócteles de ida y regreso para que los par de bandidos vivieran sabroso y estuvieran a todo dar en Cuba hablando de destruir a Colombia, pero eso no importaba porque lo necesario era que eso se hiciera para que se viera ante el mundo que Santos quería la paz de Colombia, la paz que le convenía a él, a los bandidos. Bueno, o a los otros bandidos mejor. Y se produjo un incremento permanente de reclutamiento de indígenas y campesinos. Y aquí resaltamos indígenas porque es que ya lo hemos visto: oriente de Boyacá, Arauca, Casanare, sur de norte de Santander y Bichada, que son como los más cercanos geográficamente a esta región, tiene etnias indígenas de distintos grupos. Y de todos, los bandidos han reclutado jóvenes para meterlos a la guerrilla, a que vayan a destruir el oleoducto, a secuestrar gente, a volverse pistoleros de ese plan pistola que sorpresivamente asesinan personas, a secuestrar, a robar, etcétera, etcétera. Entonces los antecedentes son muy largos porque es parte de la historia del ELN, pero como vemos aquí puntualmente, los antecedentes cercanos son muy concretos. Mi coronel, ¿cómo se evidencia que uno de los antecedentes de la masacre de los 4 policías y las heridas a otros 23 en el municipio de Agua Azul fue precisamente un ataque terrorista del mismo ELN en el municipio de Atocorozal, localidad del mismo departamento de Casanare, donde ejecutó otra masacre de policías de control fiscal y aduanero 2 años antes, en el mes de diciembre del 2014? ¿Qué fue lo que sucedió en esa ocasión contra estos agentes del orden? Pues mi coronel, que en el lenguaje de los delincuentes, el lenguaje criminal, entre ellos mismos dicen cuando alguien se ceba con algo, dicen que se enamoró. Inclusive dicen en las cárceles, es que ese estaba enamorado de mí. Esa pinta estaba enamorada de mí, había que hacerle la vuelta, es el lenguaje que ellos utilizan. O sea, quiere decir que esa persona lo tenía en la mira y que tenía que eliminarla antes de que lo eliminara, el otro lo eliminara. Entonces aquí hay como una obsesión permanente del ELN por asesinar policías en Arauca, en Casanare, bueno, en todo Colombia, pero aquí es muy reiterativa. Y es que el 28 de diciembre, ya para terminar el año 2014, en la salida que hay de Hato Corozal hacia Paz de Ariporo, que por demás es una región bellísima, eh, había un puesto de policía temporal, ahí vemos el kiosquito, en que funcionarios del ICA, acompañados por la Policía Nacional, controlan que no se produzca tráfico de especies y revisan eventualmente los vehículos que se mueven, donde posiblemente se mueven las especies, por aquello del ecosistema y por las normas internacionales. Y entonces, pues son puestos fijos, allí los policías a duras penas están armados con un revólver, que lo tienen más por demostrar autoridad, que son la autoridad, que para utilizarlo, porque su tarea es otra: fiscal, aduanero, es colaborar con la autoridad, es más que eso todavía, es hablar con las personas que se mueven por la región y decirles la necesidad de cuidar el ecosistema y de no traficar con las especies. Pues ahí llegaron y los asesinaron para robarle las 2 armas y para causar el terror, ¿no? Imagínense, 28 de diciembre de 2014, mientras en Cuba estaba reunido el señor Juan Manuel Santos, corrijo, en Cuba no, en la casa de huéspedes de Cartagena, pasando con los sufridos negociadores de La Habana un fin de año con francachela y comilona pagada por los colombianos, y con 3 personajes que trajeron del exterior: un terrorista salvadoreño, un
y exagente de inteligencia del servicio del Mossad en Israel, que era especialista en Irán, no en guerrillas, y otro personaje por ahí de esos siniestros que le han hecho daño al mundo, reunidos todos en Francachela y Comilona, a la orilla del mar Caribe, viviendo toda una semana porque era que han tenido un año muy duro y estaban planeando cómo plantear la paz en el mismo momento en que Iván Márquez les había dicho que lo que había que hacer era una paz entre dos estados, las FARC y Santos. Y mientras tanto el ELN demostrando que tenían fuerza cometiendo este tipo de acciones, asesinando a los policías. Entonces de esa manera ocurrió, fue en acto colosal, pero el contexto total es ese. Y aquí muertos se quedaron los dos agentes de policía y ya que después llegaron los helicópteros, que la tropa, que a buscar. Pues si fueron dos bandidos de civil que viven ahí mismo en Hato Corozal, que subieron a una moto, fueron, los pistolearon, les quitaron las armas y regresaron a su casa y después irían a hartar trago para celebrar. Adelante, mi coronel. Perdón, le agrego algo mientras conecta mi coronel con la pregunta. Ahí murieron, y es de resaltarlo, los agentes Dumar Arley Garzón Cuellar y Meyer Ferney Jaimes Rojas, y también el señor Elkin Eduardo, que estaba allí con ellos en ese momento, cumpliendo las funciones de inspección a los vehículos. Ahora sí, adelante. Mi coronel, ¿cómo sintetizó Caracol Radio la masacre de 4 policías y heridas de otros 23 como consecuencia del ataque terrorista del ELN en el municipio de Agua Azul, Casanare, en 2016? Bueno, es que la zona petrolera de Cusiana, pues está la instalación, el puesto, estación de donde se produce pues la mayor cantidad de actividad tanto administrativa como operativa. Pero la región en general alrededor pues es zona petrolera y tiene que estar patrullada, tiene que tener la seguridad, porque hay equipos, hay válvulas, hay elementos técnicos que se necesitan para la operación de la petrolera, del campo petrolero. Entonces hay una vereda que se llama Plan Brisas, que está en la parte rural del municipio. Y la patrulla o la policía tiene el contrato con la petrolera para prestar la seguridad. Entonces los agentes se movilizan o tienen que movilizarse por esa región y lo estaban esperando en un sitio, como se ve aquí en la foto, donde tenían instaladas unas cargas explosivas y en el momento en que el vehículo pasó por ahí, lo explotaron, como se ve, un ataque terrorista demoledor. El, todo lo que es la parte de la cabina del vehículo quedó completamente destruido, lo cual quiere decir que quienes estuvieran en la cabina, pues obviamente perdían la vida. Y lo que quedó de la parte de la carrocería, de la parte posterior, es decir, donde está se lleva la carga, pues también completamente afectado. El vehículo cambió de dirección del impacto explosivo, lo más seguro es que salió por los aires y cayó en esa posición. Y comunicó Caracol que había ocurrido ese hecho en el sitio exacto e inicialmente dijo que han muerto 3 agentes y que hay 5 heridos graves, pero la realidad fue que todos los que iban en el vehículo sufrieron heridas, pues por la misma dimensión de la foto nos indica la gravedad de la explosión. Y posteriormente pues fueron aumentando las cifras, pero fue la información inicial que dio Caracol Radio en la sección de orden público de su transmisión diaria. Mi coronel, ¿quiénes fueron los 3 primeros fallecidos durante la masacre de los 4 policías y las heridas a otros 23 como consecuencia del ataque terrorista del ELN al municipio de Agua Azul en el año 2016? Pues en la foto nos indica que son 2 intendentes y un conductor. Eso quiere decir que el conductor era el patrullero que murió, Jorge Alonso Betancur Arias, un muchacho nacido en el suroeste antioqueño, en el municipio
Bolívar, que era casado y padre de un hijo, y ya llevaba 12 años al servicio de la Policía Nacional, casi 13, y hacía parte del grupo de protección de policía allá, que dentro de la organización interna de la policía lo llaman Dirección de Protección y Servicios Especiales en Cusiana. Y los otros dos que iban en la cabina eran dos intendentes de la Policía Nacional. El uno era Alexander Méndez Escobar, natural de Cali Valle, también casado y padre de dos hijos, y llevaba 21 años en la Policía Nacional. O sea que si este señor se hubiera pensionado 7 meses antes, pues no hubiera fallecido allí, pero su afecto institucional y su trabajo, su dedicación, lo tenían allá y también hacía parte de la misma unidad. Y el otro era otro intendente, Iván Leonardo Rosso Díaz, natural de Sogamoso, Boyacá, también casado y padre de dos hijos, que llevaba prácticamente 19 años en la Policía Nacional. Entonces, como vemos aquí, pierden la vida tres padres de familia, tres personas muy importantes para la sociedad, tres policías experimentados y tres ciudadanos valiosos que luego de que salieran del servicio policial podrían aportarle mucho a Colombia en la cuestión comunitaria, que estaban cumpliendo con una tarea fundamental que es garantizarle la seguridad a la industria petrolera colombiana, pero que fueron asesinados miserablemente por los bandidos del ELN, y esto no se menciona para nada ni en los informes del señor de Rux, ni en los documentos que construyen memoria histórica del país, ni nada que se le parezca. Adelante, mi coronel Arcón. ¿Cómo informó Blue Radio una semana después de la masacre de 4 policías y heridas a otros 23 como consecuencia del ataque terrorista del ELN en el municipio de Agua Azul, Casanare, en 2016, el fallecimiento del patrullero Alex Amir Lozano en una unidad de cuidados intensivos de Villavicencio, capital del Meta, donde los médicos trataban de salvarle la vida tras la criminal emboscada tendida a su unidad por los narcoterroristas en la vía rural entre el área urbana del municipio de Agua Azul y el campo petrolero de Cusiana? Pues mi coronel, aquí diríamos, como diría el escritor norteamericano William Faulkner, ¿no? Esa es la paga del soldado. Y ya vamos a ver por qué lo llamamos así. Hay un tango argentino que dice que los pobres no somos nada y hasta en la muerte estorbamos. Mal hacemos y lloramos por una simple pavada. Y pues aquí lo triste y lo increíble es que Blue Radio, en su afán noticioso, publica que murió un cuarto agente de policía y ni siquiera se dignan colocar el nombre del agente. Analicen ustedes eso. Y publica en su página web una foto de cómo quedó el vehículo por dentro o cómo quedó ya más cerca, mejor en la cabina después de la explosión, que se ve completamente destruida. Y ni siquiera dicen el nombre, repito, de la gente. Y luego dicen que se la ha llevado a su ciudad natal y que estaba recluido en un hospital de Villavicencio. Pues eso demuestra, es el amarillismo y como si fuera un consumo más, ¿no? Una nota más. Allá se murió uno de esos que cayó en la emboscada, uno más, y listo. Qué triste para Colombia que la información se maneje así. Y la colocamos tal cual aparece en la página web en este momento de Blue, porque si nos escuchan seguramente van a buscar la forma de ya colocar el nombre de la gente ahí, pero la realidad es que en su momento no lo publicaron y aún así continúa 7 años, casi 8 años después, en la página web de Blue. No se tomaron la molestia siquiera de averiguar el nombre del señor, lo que colocaron la información así escueta. Uno más, ahí murió uno de esos. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo informó el diario Vanguardia Liberal de Bucaramanga el lamentable fallecimiento del herido patrullero Alex Almir Lozano? Pues ya el periódico
Vanguardia Liberal sí hizo una información más seria, publicó la foto del muchacho de 21 años de edad, un joven completamente lleno de vida y de potencialidad de servirle a Colombia. eh, Transcriben parte de la declaración que dio la doctora Giovanna Garay, coordinadora de la clínica del Meta, que le cuenta al país la forma como llegó el señor ya en una situación muy grave. eh, Indica la hora, la fecha en que falleció y desde luego el nombre completo, como usted lo acaba de decir, Alex Almir Lozano. Dice también que eh, estaba allí, que le practicaron varias cirugías, pero que definitivamente no se pudo recuperar. Seguramente de los que estaba adelante en el camión muy cerca a la cabina cuando se produjo la explosión, pues lo afectaron no solo la onda explosiva, sino la cantidad de esquirlas que produjo el, todo lo que llevaba la explosión, la dinamita, el explosivo. Y desde luego la cantidad de disparos que le hicieron, porque el remate, como ya sabemos, se produce la explosión e inmediatamente viene el fuego nutrido de ametralladora y fusiles para terminar de eliminar a quienes queden vivos. Entonces eso lo describe ya con mayor exactitud el diario Vanguardia y relata que otro agente de policía del cual buscamos, pero no encontramos la información, tuvo que ser trasladado de urgencia a Bogotá porque también estaba en una situación muy crítica. Entonces, estos hechos, sumados uno con otros, nos dan la realidad de una tragicomedia, como lo vemos la prensa en su afán, en especial el caso de Blue Radio aquí, de informar, de ganar tiempo, de ser que daba la primicia, ni siquiera nombran a este joven. Y ya la Vanguardia Liberal publica muchos más datos exactos que nos da la pauta para dimensionar la crueldad del hecho y la dimensión del suceso. 8 meses después de la masacre de 4 policías y heridas de otros 23 como consecuencia del ataque terrorista del ELN en el municipio de Agua Azul, Casanare, en 2016, los narcoterroristas de la misma pandilla asesinaron 2 agentes de policía de carreteras en la misma zona. ¿Cómo sucedió esta nueva acción criminal mientras el gobierno de Juan Manuel Santos burlaba el resultado del plebiscito y firmaba la farsa de la paz con las FARC? Pues mi coronel, ni más ni menos como usted lo describe en la pregunta, así fue. Ya había pasado el plebiscito, Santos se había burlado de los colombianos y estaba a puertas de firmar en Cartagena la primera parte del show, eh, que luego ratificó en Bogotá 2 meses después, gracias a que la mal llamada derecha le agregó 13 páginas y le legitimó la farsa. Eh, en esos días, en ese periodo, que es de 2 meses larguitos, ocurre este hecho. Resulta que la Policía Nacional, pues ya por acercarse el fin de año, tiene que comenzar a incrementar las medidas de seguridad en las vías y la verificación de que los conductores y los vehículos estén cumpliendo con las normas de tránsito para evitar accidentes y tragedias familiares o tragedias grupales por mal mantenimiento de los vehículos o por inobservancia de las normas de tránsito. Entonces esas patrullas se mueven por la carretera. Además, en muchos casos también las patrullas de carreteras, como llaman de la policía, le prestan auxilio a vehículos que se han varado o a conductores inexpertos en mecánica, que somos casi todos, y ellos ayudan mucho a resolver estos problemas. ¿Qué ocurre? Que estando en ese ejercicio, 2 muchachos, 2 policías, se habían enviado desde Villavicencio en un equipo de apoyo al departamento del Casanare en esa actividad, eh, cumpliendo con su función mientras actuaban, revisando algún vehículo o algún automotor de los que habían parado para un control, le llegaron de sorpresa cerca al río Chartre,
en la parte rural del municipio de Agua Azul, dos bandidos, un hombre y una mujer en una moto, y los asesinaron, le robaron las armas ahí a plena luz del día. Entonces, como decíamos hace un rato, esa acción o ese método que llaman los bandidos enamorarse de la víctima, son muy comunes en ellos. eh, y pues a pesar de que mm, se hizo el registro, no se encontró nada. Entonces, pues quedó para la historia el hecho de que mientras el señor Santos se arrodillaba en Cartagena y luego legitimaba el show en Bogotá, aquí morían en Casanare dos patrulleros. El uno era eh, Velázquez Parra, que llevaba 11 años al servicio de la institución, y el otro era Gutiérrez, que tenía 32 años de edad y llevaba otros 10. Este era de Montería y el anterior era bogotano, y el periódico que menciona esto nos relaciona parte de su vida al servicio de la Policía de Tránsito y Transportes de Villavicencio, pero que en ese momento estaban en comisión del servicio haciendo un trabajo eh, buscando garantizar la seguridad de los colombianos en las vías del departamento del Casanare. Adelante, mi coronel. Mi coronel, por favor, escuchamos con reverencia un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la masacre de los policías y las heridas de otros 23 como consecuencia del ataque terrorista del ELN en el municipio de Agua Azul. Paz en sus tumbas. ¿Trajo el pacto par Santos en 2016 alguna paz al departamento de Casanare, atacado por los grupos narcoterroristas colombianos durante las últimas 6 décadas? Ninguna, mi coronel. La prueba está que después de esa firma y durante esa firma y lo que hemos vivido en Colombia, ¿no? Y el departamento de Casanare sigue siendo blanco de acciones criminales de estos grupos. Mi coronel, ¿tiene Colombia alguna esperanza de paz real
Con el ELN, con la FARC, no, mi coronel, ninguna. Ahí nos vemos que este señor Petro no tiene claridad, parece que estuviera más del lado de ellos que de Colombia, y los bandidos están jugando con el afán del premio Nobel que tiene Petro, están jugando con la buena fe de los colombianos y hasta con la indiferencia y la desazón que produce tanto engaño y tanta mentira acumulada durante tantos años. O sea que es como un diálogo de sordos en el cual ellos están sacando la ventaja porque con sus patrañas se van legitimando mientras Colombia queda acéfala y falta de claridad estratégica. No, definitivamente no. Mi coronel, es procedente denunciar algunas reflexiones de orden táctico operacional relacionadas con la masacre de 4 policías y heridas a otros 23 como consecuencia del ataque terrorista del ELN en el municipio de Aguazul Casanare en 2016. Entonces diríamos que la importancia geoestratégica de este triángulo, y si lo miramos de manera particular el Casanare, aunada a todas las características delictivas del Frente de Guerra Oriental y con hechos tan reiterativos y metodológicamente articulados por medio del plan Pistola contra los miembros de la Policía Nacional y agregándole esa dinámica de combinar lo que llaman ellos protesta social con acciones criminales y, e incitación a que la única solución es dialogar en las condiciones que ellos dicen, es todo un plan, es un paquete estratégico que no se puede mirar aisladamente ni considerar que es circunstancial, sino que detrás de eso hay toda una construcción malévola, maquiavélica, pensada y sustentada en la experiencia que han acumulado para lograr estos objetivos. Y eso se explica porque está contemplado en su plan Vuelo de Águila y la financiación de las economías ilegales máximas, como decíamos, la narcodictadura de Venezuela les ha abierto mucho espacio en varios estados del vecino país y les ha permitido crecimiento cualitativo y cuantitativo desde allá contra Colombia y a favor de la narcodictadura en el plan bolivariano de imposiciones. Es reiterativa también y se articula con lo anterior, es que los bandidos no llegan a negociar, llegan es a imponer y tienen una agenda elaborada y gente que ya se ha curtido en esos esquemas, mientras del gobierno nacional en cada periodo mandan a un personaje completamente ignorante de esto, que no analiza esa fenomenología y que lo único que va a hacer allá es legitimar los deseos personales del mandatario de turno y en el caso del señor Petro, ayudarle a conseguir su premio Nobel de Paz, inclusive con antiguos terroristas que van a negociar con terroristas y eso es como de yo con yo y ahí no hay nada que esperar bueno para Colombia. Hay una inadecuada concepción, una percepción, una estructuración de la dirigencia política frente a este problema y eso se suma o se relaciona con lo anterior, ¿no? Que no se conoce la importancia estratégica o no se valora de lo que significa eso para el país y para nuestra integración como Estado, como conjunto, eh, lo que valen esos territorios, lo que significan para el futuro del país y del mundo y la gravedad de que la violencia no nos deje progresar y que el país está entrando en atraso y por eso se está concentrando todo tipo de problemas en las grandes capitales, porque estamos atosigados, intoxicados. Hay también un desconocido, ignorado, olvidado, pero extensísimo aporte en sacrificios de sangre, sudor y lágrimas de parte de soldados y policías, tratando de recomponer con el uso de la fuerza lo que los políticos han descompuesto con el uso de la corrupción y la politiquería. Entonces estamos en un pantano, un fango, un elefante muy pesado que lleva una carga fuera de eso demasiado pesada y no lo deja salir del fango porque no hay alguien
que le ponga un faro de luz al elefante hacia dónde debe dirigirse. Y ese es el gran problema que tenemos en Colombia para resolver esta situación difícil, que las fuerzas militares y policía están enfrascadas en una lucha contra unos actores criminales que necesitan unas respuestas políticas y desde luego las militares y policiales, pero lo político, lo estructural no funciona. Entonces no hay camino, no hay hoja de ruta, no hay faro de luz. Todos los procesos de paz anteriores han traído una carga de yerros, de equivocaciones, que no es que sea anormal que existan, todos los procesos humanos tienen equivocaciones. Aquí lo anormal y lo grave es que a sabiendas que eso ha ocurrido, ni siquiera se tiene en cuenta. Tenemos en este momento dos equipos negociando, uno con las FARC y otro con el ELN, y lo que menos les ha importado a esos señores, porque nadie les dice, o porque a veces les diga creen que son autosuficientes, o porque sus agendas personales son otras, es que ni siquiera han mirado cuál fue la experiencia con las FARC, ni siquiera han tenido el carácter de decirle a los bandidos de las FARC y el ELN, oiga, pero es que ustedes piden más que deme, si ya les dieron 310 páginas y todo lo que estás diciendo ya está aquí contemplado, ¿qué es lo que quieren? Lo que tienen es que desmovilizarse y dejar de hacerle daño a Colombia, ¿no? Vuelven a los mismos temas, que la situación sociopolítica, que la situación del campo, que la no sé qué, cuando eso ya está escrito en ese pacto. Lo que hay es que dinamizarlo, pedir menos y ejecutar más y responder más y resarcir a las víctimas, pero de eso no se les dice nada. Pues todos esos errores acumulados no hacen daño. Y es obvio que si una parte, un punto específico de la geografía de un entorno estructural como es un estado, una nación, está afectada, eso es como si le entrara una infección y la pus comienza a extenderse, 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 y si no hay respuesta médica para eliminar esa pus, pues el cuerpo se descompone, y eso es lo que está pasando, que los factores que integran todo ese contexto geopolítico se van afectando regionalmente y no hay una acción que detenga esos virus negativos que se están infiltrando subterráneamente para destruir la estabilidad del Estado colombiano. Entonces, con estas reflexiones le damos el paso a mi coronel Iván González, que tiene hoy su punto de vista. Gracias, mi coronel. Un pequeño recuento histórico y una conclusión. La Policía Nacional ha prestado durante años muy valiosos servicios de seguridad y orden a la población de los llanos orientales. Sus pobladores recuerdan cómo la policía los defendió del terrorismo que asoló la región durante la época de la violencia política ocasionada por la guerra tripartidista entre conservadores, liberales y comunistas. Antes de la desmovilización de las guerrillas liberales, encabezadas por Guadalupe Salcedo y a mediados de la década de 1950, propiciada por la generosa amnistía del gobierno del general Rojas Pinilla, algunas de ellas habían sido adoctrinadas en las teorías del comunismo internacional para la toma del poder, objetivo a lograr por la vía del terrorismo armado. Uno de esos promotores de las teorías marxistas fue el perverso abogado paisa Alvear Restrepo, enviado desde Bogotá por el Comité Central del Partido Comunista con ese fin. Debido a eso, en la desmovilización de Guadalupe Salcedo, quedaron pequeños reductos de bandoleros que no se acogieron a la indulgencia ofrecida por el gobierno del general. Estas cuadrillas bandoleras no arrepentidas perdieron la fuente de financiación, que estaba basado en la contribución voluntaria de los dueños de los hatos ganaderos, ya que su existencia no se justificaba ante la terminación de la lucha defensiva liberal local contra la agresión del gobierno conservador central. Entonces, tales grupos se dedicaron al delito de la cuatrería. Aprovechando que la policía no se había organizado con la suficiente fuerza y despliegue para asumir la función de control y orden, que a su manera también ejercían las cuadrillas liberales en tan amplias extensiones. Entonces, la policía, con el apoyo de una unidad de caballería del ejército colombiano, con centro de mando en la población de Yopal,
organizaron unidades móviles que iniciaron a combatir el robo de ganados con el que se sostenían los reductos armados de los delincuentes comunistas. Los mismos que después lentamente se fueron aliando con las embrionarias guerrillas comunistas del sur del Tolima a comienzos de los años 60. Pero pasados los años, con el surgimiento de la riqueza petrolera en el piedemonte llanero, estos grupos terroristas se fortalecieron de tal manera que terminaron ejecutando ataques y masacres contra comandos de policías municipales, como los acontecidos en los últimos años, rememorados para la verdadera historia en el día de hoy. Porque el intencional olvido ha sido el mayor impedimento para acabar con la agonía de barbarie con la que las pandillas comunistas han hecho sufrir a los colombianos. Razón por la cual la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación les ha rendido un merecido homenaje a las víctimas por sus sufrimientos y a los héroes por su entrega en el bien de la nación, al mismo tiempo que plasma el verdadero recuento histórico de la crueldad terrorista de las criminales Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, alias FARC, cuyos cabecillas ahora intentan por todos los medios, incluido el religioso, que sus despiadados delitos pasen al olvido con la mayor impunidad posible ante sus insoportables e inevitables remordimientos de conciencia por los daños causados y el actual profundo desprecio colectivo nacional con que, debido al irremediable costo, que nunca podrá olvidar el pueblo. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Sí, usted hace una relación, dijéramos, antropológica de la evolución de este fenómeno, de cómo ha sido la integración de las fuerzas militares y de policía en la seguridad, de la ausencia del Estado, la responsabilidad de la dirigencia política, que no ha sabido ni responder a esa crítica situación, ni valorar lo que tenemos como colombianos en esa región tan bella y tan próspera y de tanta prospección. Pues la tarea nuestra seguirá siendo desenmascarar estos hechos, pisar callos, porque se pisan callos, claro, pero la verdad hay que decirla, y es la verdadera memoria que no se ha contado. Esta noche tendremos una nueva actividad académica en la Fundación, analizando la situación de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente con la guerra de Israel y Gaza, cada vez más compleja. Y mañana continuaremos con nuestra jornada académica. A todos, muchísimas gracias y que Dios nos siga bendiciendo. Gracias y Buen feliz día, mi día para coronel. todos. Gracias, mi coronel.